Cuenta, señor secretario. Mediante cuenta han llegado las siguientes comunicaciones del senador Sandoval, mediante la cual informa que retira las indicaciones que señala referida al proyecto de ley glaciares. El señor Carlos Finat, director ejecutivo de Acera, quien solicita poder asistir y exponer ante la comisión respecto al proyecto que crea un mecanismo transitorio de estabilización de precios de la energía eléctrica, proyecto que se encuentra en tabla para el día de hoy, señor. Especialista, ¿por qué nos nombran, no? Que iban a... El profesor Verdejo. Verdejo. Yo le quería igual pedir que se invitara presidente al presidente de la Asociación de Consumidores. ¿No estaba? No, No, pero los que estaban afuera. Eran tres. Son Andrés Romero. Andrés Romero. ¿El otro? Rubén Galas. ¿Soy Rubén? Ramón Galas. Y está el señor Finat y también estaba el señor Espínola, puede ser, que parece que de las generadoras, asesor de generadoras. ¿Cuál? ¿Quién? Le digo al tiro, senador. Enviar una comunicación aquí. ¿Cuál es el nombre de pila del profesor Verdejo? Humberto. Jaime Espínola. Jaime Espínola. Es la Generadores de Chile. de generadores. Ya, entonces sacamos pasar a todos los invitados. ¿El ministro está? Sí, también está acá. ¿Y Miguel? ¿Podemos cortar un minutito? Sí, Tiene que... suspendemos la sesión por 5 minutos. Se reinicia la sesión. Están invitados el ministro de Energía, Juan Carlos Llobet, el subsecretario, señor Francisco Javier López, el jefe de la División de Mercado Energético, señor José Carrasco, el asesor legislativo, señor Juan Ignacio Gómez, las asesoras legislativas Raquel Fuensalida y Karen Linsmayer. ¿Están o no? ¿Cómo están? Ya. Está el secretario ejecutivo de la Comisión Nacional de Energía, el señor José Venegas, y el jefe jurídico, señor Diego Perales. De Acera, el director ejecutivo, Carlos Finat. ¿Cómo está? Si quiere, se puede sentar acá.
de Valgesta Energía, al señor Ramón Galás y al señor Andrés Romero. También, si quieren, se pueden sentar acá porque le vamos a consultar a todos la opinión. De la Generadora de Chile, Asociación Gremial, el gerente de Asuntos Regulatorios, señor Jaime Espínola. Por favor, aquí queda todavía un asiento. Y, no, perdón, ahí ya estamos. Tiene que poner la silla al fondo, porque aquí están los dos senadores. Tiene que la silla al fondo, ubicarla, por favor. Y el profesor Humberto Verdejo, que no sé si está. ¿Se retiró o...? Esta sesión ha sido convocada para discutir el proyecto de ley que crea el mecanismo transitorio de estabilización de precios de la energía eléctrica para clientes sujetos a regulación de tarifas, boletín 13.017-08, con urgencia calificada de discusión inmediata. Esos son 6 días. Entonces, para la presentación del proyecto le vamos a dar la palabra al ministro de Energía. ¿Me puedo pedir la palabra? Senador, sí. Senador García Huidobro. Yo quisiera consultarle al señor ministro, ¿cuándo, en la eventualidad que esto se demore un tiempo, qué estaría ocurriendo con las cuentas de electricidad que le empiecen a llegar el próximo mes? ¿O a partir de cuándo estaría llegando a la comunidad el alza de la cuenta de la energía eléctrica? Me gustaría saber eso porque creo que eso es clave para poder despachar este proyecto. Ministro, tiene la palabra. Gracias, presidente. Voy a partir por responder al senador García Huidobro. Me corrige la comisión, pero el 8 de octubre entró en vigencia las nuevas tarifas. Las compañías de distribución, la distribuidora, facturan a sus clientes, no todas las facturas a todos los clientes el último día del mes, sino que, como son muchos clientes, van facturando permanentemente. Por lo tanto, si, por decir una cosa, un cliente le emitieron su boleta el 10 de octubre, le calcularon las tarifas con 2 días al precio nuevo, que es más alto, y 28 días al precio antiguo, y así sucesivamente. Entonces, cuando lleguemos al 8 de noviembre, ¿no? 8-9 de noviembre, va a estar reflejado el 100% del alza en las cuentas. ¿Se entiende la respuesta? Entonces podría estar llegando. Ya están llegando, efectivamente. Todas las facturas que se han llegado, que se han enviado para facturando un periodo que incluya días posteriores al 8 de octubre, reflejan ya el alza. Quiero complementar. Y eso significaría que tendrían que estar cancelando las personas esa cuenta para que en el próximo mes, teóricamente, si esto se aprueba, se les descontaría. Efectivamente. O sea, lo que haría es que a esos clientes en las cuentas siguientes a la aprobación se les devolvería cualquier monto que se le hubiera cobrado en exceso en las cuentas anteriores. No sé si legalmente eso es efecto retroactivo, senador. Efecto retroactivo yo entiendo, yo no soy abogado, pero es cuando una ley busca tener un impacto anterior a la promulgación. Aquí no le pediríamos a las distribuidoras que recalcularan las tarifas del mes de octubre. Simplemente les definiríamos una forma de calcular las tarifas del mes de noviembre y parte de esa fórmula sería reembolsar lo que se cobró en octubre. Si es como que plantea el ministro, tendríamos más tiempo para debatir el proyecto. Sí, porque si es que pudiera descontarse las cuentas para el pasado. Perdón. Que si se puede descontar cuentas para el pasado, es distinto que si no se puede. Y el efecto retroactivo sería porque si se descontaría lo cobrado en exceso, producto de las modificaciones legales, significa que la ley tendría un efecto retroactivo. Porque esa tarifa ya entró en vigencia. Entró en vigencia, está entrando en la medida que se van haciendo las facturas, las boletas nuevas. ¿Sí? El alza ya entró en vigencia. La ley anularía el alza. Y la anularía desde el primer día que hubo alza. Ese es el Como la ley objetivo se va a publicar después de que el alza se generó, eso diría que tiene efecto retroactivo. Ese es el efecto práctico que busca la ley, ¿no? Revertir o reembolsar los cobros que se hicieron, si es que se hicieron, en todo el monto de la última alza. Pasamos a la exposición, entonces. Sí. Lo primero que, como contexto, estos son números promedio y sin incorporar el IVA. La generación representa aproximadamente un 70% de una cuenta promedio.
la distribución casi un 18 y la transmisión un 11,5. Esto es para un cliente residencial con un consumo de 180 kWh, que es más o menos el promedio nacional. No, más que el promedio es un cliente tipo, ¿no? Porque en el consumo de energía hay clientes regulados que son más grandes y que empujan el promedio hacia arriba. Pero eso es como una cuenta tipo residencial. Y lo que estamos haciendo aquí es modificar ese 70,5% de la energía. Lo que hay en ese gráfico, en la lámina 4, es que cuáles son las licitaciones que se adjudicaron y los precios nominales a los que se va a vender esa energía, ¿no es cierto? En general son contratos adjudicados por 20 años, están denominados en dólares y entran en vigencia con 5 años de desfase, o sea, 5 años después que se hizo la licitación. Y ahí se puede ver que los contratos que se adjudicaron en 2014 y que entraron este año todavía eran precios sobre $100 el megawatt hora. Los contratos adjudicados a partir del 2015 empiezan a mostrar bajas importantes, sobre todo en 2016 y 2017. Pero si ustedes se fijan, el contrato o los contratos del 2015, a pesar de que muestran una baja importante, el volumen de energía adjudicada, que es lo que se muestra en las barras color morado, todavía son relativamente bajos. Y como el precio a los clientes es un promedio ponderado en el que influyen más los contratos más grandes que los contratos más chicos, el efecto de esas licitaciones 2015 en el precio promedio es relativamente bajo, ¿no? Cuando uno hace una proyección del precio nuevo promedio, que uno podría decir que es como el precio ponderado de los distintos contratos, en el componente generación uno ve que esto es de alguna manera el efecto del gráfico anterior en el tiempo con el desfase de los 5 años, ¿no? Y con la consideración al peso relativo que tiene cada contrato en el promedio. Y aquí se puede ver que en la medida que entren los contratos, y esos son precios en dólares, esto es importante entender porque si es que el dólar se mantiene en niveles relativamente estables, los contratos que se adjudicaron en el pasado hacen esperar que vaya a haber bajas importantes en el precio de la energía en el futuro, ¿no? Entonces, en esencia lo que busca hacer este mecanismo es, para decirlo en simple, en vez de que los clientes regulados esperen que bajen las tarifas para ver el efecto en su bolsillo, es pedirle a las compañías que esperen, que no cobren el 100% del precio de los contratos que están hoy día vigentes, cobren un precio más bajo y en el futuro, cuando baja el precio, se repaguen esos saldos acumulados. Entonces esperan las compañías, no esperan los clientes, eso para decirlo en simple. Entonces, en términos más específicos de las fechas, el último alza que tuvimos y que entró en vigencia a primeros días de octubre fue de 9,2% en el precio de la energía. Ojo, aquí quiero hacer una distinción que políticamente es importante que todos la entendamos, y yo cuando me ha tocado explicarlo en los medios lo he hecho, a veces algunos dicen vamos a congelar las cuentas, ¿no es cierto? Nosotros aquí lo que estamos buscando no es congelar las cuentas, estamos congelando el precio, ese es el propósito, el precio. O sea, si alguien compra, voy a exagerar, 3 estufas eléctricas y las prende día y noche, aunque el precio esté constante, la cantidad de energía consumida va a subir y la cuenta va a subir. Nadie puede congelar la cuenta porque depende del consumo. Estamos hablando del precio de la energía, ¿no? Entonces, se congela hasta fines del 2021 en pesos, ¿no? Sí. ¿Sí? Sí, es que ahora me estoy 20 o 21. Hasta fines del 2020. Aquí está, hasta fines del 2020, perdón. Hasta fines del 2020 se congela en pesos y a partir del 2021 se le empieza a aplicar IPC a ese precio, ¿no es cierto? Y las proyecciones que vamos a ver más adelante, me puedo saltar si quieren esta lámina, pero aquí hay un gráfico ilustrativo, ¿ah? Entonces, la línea roja es los precios que verían los clientes, que como se ve ahí están fijos en pesos, por eso línea horizontal. Después empieza a subir marginalmente porque hay inflación, ¿ah? Pero ese gráfico que es ilustrativo da la sensación de que van a subir más, va a subir solamente por inflación. Y de no haber hecho este mecanismo, el precio hubiera seguido la curva que está arriba, la curva celeste. Entonces, lo que hace es que esos montos que están sobre la curva se dejan de cobrar, se anotan en dólares,
son alrededor de $1.000 millones, ¿no? Y en el futuro, cuando el precio de la energía baje y pase por debajo de la línea roja, esos saldos se empiezan a devolver hasta que se hayan devuelto el 100% a las compañías. Lo que dice además el proyecto de ley es que si a fines del 2026 esos saldos no se han recuperado, se van a recuperar a más. Revoca completamente, sino que aquel componente del 9,2 que corresponde a generación. Por tanto, ¿cuál es el impacto efectivo, real, en ese 9,2? O mejor, para que sea más simple, ¿cuánto se revocaría el alza de tarifa? ¿7, 8%? No, es un muy buen punto, senador. Y lo estábamos discutiendo con los equipos técnicos recién, porque el objetivo es que ahora podamos aplicar una postergación de los pagos a las generadoras de un monto tal que permita revertir el 100% del 9,2. ¿De acuerdo? Lo que pasa es que sucesivamente en el tiempo otros componentes pueden tener alzas. Y lo que tenemos que trabajar, y una de las cosas que estamos viendo, es cómo podemos atenuar en el futuro esas otras alzas, porque el objetivo de todos, del gobierno, y ese es el espíritu y lo que se ha comunicado, es que esto efectivamente tenga el congelamiento, digamos, de la tarifa. La gente no entiende la distinción entre generación. Pero lo que no corresponde a generación ahora, ¿cómo lo resolverían con la generadora? Vía generación. O sea, si nosotros tenemos, supongamos que son 100 pesos la cuenta antes del aumento, y ahora se fueron a 109. 109,2. 109,2, sí, pero ¿no? ¿Sí? Los 9,2 los postergarían las generadoras. Para decirlo de otra manera, lo que se postergaría de pago como porcentaje. Ya, pero es que la tarifa tiene varios componentes. Uno es generación. ¿Cómo las generadoras van a estar compensando lo que no corresponde a generación? Si hay otros componentes que tienen que ver con... Sí. En esos 100, presidente, en esos $100 hay 70 de generación, que son en realidad los que subieron y subieron más que 9,2. O sea, hay 70 de generación, hay 20 de transmisión, de distribución aproximadamente, y 10 de transmisión. En realidad el alza termina siendo 9,2 a nivel de tarifa final, porque la parte de generación, ese 70, no subió 9,2, subió 9,2 dividido por 0,7 más o menos. O sea, como 14. Entonces, eso es lo que queda congelado. Ahora, efectivamente, lo que va a ocurrir o puede ocurrir es que, habiendo quedado congelado eso, la tarifa de generación, que es la que queda congelada, en el otro 30%, el 20% de distribución y el 10% de transmisión, ocurran aumentos sucesivos y periódicos como habitualmente ocurren. Son mucho menores. La parte de distribución está cubierta en la ley corta y la parte de transmisión es muy menor, pero efectivamente podría seguir presentando algunos aumentos que tendríamos que trabajar en los próximos meses y días. De ese 9,2, un 70% corresponde a generación. No, el 9,2 es tarifa final. Sí. Pero la parte que estamos congelando... Pero el impacto de generación fue un 70%. Claro. Usted me dice, la pregunta es, ¿significa que los otros componentes bajaron? No, los otros componentes van a quedar, que son los mismos. Porque que si no, estaban entonces en el momento no de la da 9,2, pues al menos de 9,2 sí, matemáticamente. Sí da, presidente. Mire, como decía, en este 109, digamos, hay una gran cantidad, o la mayor parte es generación, ¿no? 70%. Al congelar eso, evitamos que suba el 9,2 toda la tarifa. Toda la tarifa. Por eso digo, lo que estamos congelando en generación es más que un 9,2. Los precios que quedan congelados a nivel de generación no son 9,2, es como un 14%. Perfecto. Y eso hace que el total quede en 9,2. Pero después las componentes de transmisión y distribución
pueden seguir manifestando aumentos menores porque obedecen a otras dinámicas sí. de reajuste, digamos. De hecho, la tarifa de distribución se reajusta mensualmente en IPC. Eso no lo estamos congelando aquí. Sin embargo, está en la foto inicial del Y 9,2. siempre va a haber un impacto en el dólar. No en la parte de Eso generación, pues esa queda congelada. Esa no va a reaccionar más hasta que termine lo que explicó el ministro. Ya. Las otras componentes no tienen tanto impacto Segunda en dólar. pregunta. Segunda pregunta. Se supone que las generadoras son las que prestan estos 1.000 millones de dólares y lo recuperan cuando el precio está, o sea, por decirlo de una manera, cobran menos ahora y van a cobrar más después. Y eso permite llevar la rebaja futura a tiempo presente. ¿Cómo contribuyen las generadoras? ¿Contribuyen todos por igual o contribuyen solo aquellas que están sobre el precio al cual se está... sobre el promedio, digamos, no el promedio, sobre porque no es probablemente un promedio, pero sobre el precio que es calculado incorporando las distintas tarifas? No sé si me explico. Sí. Ese es otro tema que estábamos discutiendo con los equipos técnicos y que ha sido tema de discusión con las generadoras, porque esto lo hemos trabajado con las compañías. Como está el proyecto de ley, todas asumen una porción de eso. Hablemos de los 1.000 millones, porque es una estimación, ¿ya? Pero cada uno asume una porción de los 1.000 que tiene que ver con su porción del total de la energía que se vende, ¿no? Eso es lo que como está escrito en el proyecto de ley. Otra variación posible es que asuman o esperen ese cobro o asuman una parte de los 1.000 aquellas que contribuyeron al alza de 9,2. Porque cuando hubo un alza de 9,2, algunas pueden haber tenido contratos que subieron más y otras que subieron menos. Y una tercera variación es la que acaba de plantear el senador Elizalde, que es tomemos el promedio de las tarifas y esperan cobrar aquellas que tienen precios de contratos que están por sobre el promedio y no esperan las que están bajo el promedio, ¿no? Nosotros creemos que el diseño que propusimos es un diseño que la contribución se hace entre todas de acuerdo a la porción de energía que venden, ¿no? Contra las que cobran más barato. Puede ser, Porque lo que pasa, puede ser senador, un es que incentivo puede perverso haber contra una, las que cobran más barato. puede haber una que cobra barato, pero que explica una parte importante del 9,2 que acaba de ocurrir, porque puede estar abajo, pero mostrando alzas, y puede haber una que está arriba mostrando bajas. Entonces, hay buenos argumentos para las distintas fórmulas, ¿eh? Nosotros estamos abiertos a que logremos un consenso. Lo importante es el efecto que esto tenga en los usuarios, digamos, ¿no? Ya, porque ese es un tema que yo creo que nosotros queríamos revisar, que era cómo contribuyen las compañías para no generar un incentivo perverso, que las que son más eficientes y cobran más barato al final tengan que contribuir por igual o incluso más que las que son más ineficientes y cobran más caro. Aquí, en estricto rigor, incentivos... Ahora, eso tiene que ver con el alza también, pero... Incentivos no estamos generando porque los contratos están definidos, ¿no? Sí, pero para el futuro, Para las futuras licitaciones. sí, pues. Tiene un... Sí. Sí, no hemos discutido algunos de los detalles del proyecto, ¿no? Pero hay un elemento que se está puesto que a partir del año 2021 no participan de este proceso las generadoras que entren con nuevos contratos, lo que en la práctica está permitiendo que las generadoras renovables no tengan efecto. No sé si hay alguna pregunta a los senadores. Una pregunta, ¿cuándo es la próxima licitación de generación? Es una buena pregunta. Estaba planificada la licitación para estos meses. ¿Octubre, Pepe? ¿Octubre, Estaba noviembre? planificada para octubre, pero Sí. quizás lo importante ahí es la fecha para cuando se necesita. Claro, lo que pasa es que los contratos de suministro entre las generadoras y las distribuidoras definen un precio, que son los precios que vimos recién, pero no definen un volumen, ¿de acuerdo? Por lo tanto, el riesgo de volumen, para decirlo así, lo toman las generadoras. Y lo que ha pasado por distintas razones, porque ha habido menos consumo, porque algunos clientes se han pasado a clientes libres o por lo que fuere, las compañías que tienen contrato con las distribuidoras están vendiéndole menos del 100% del volumen garantizado en esos contratos, definido en esos contratos, que no está garantizado. Entonces hoy día esa sobrecontratación, que es como se le llama en el sector, están alrededor de un 35%, o sea, de 100 pesos de 100 unidades de energía que hay en un contrato, hoy día se están entregando alrededor de 65. Y esa fue una de las razones por las que nosotros, esa licitación de suministro que se iba a hacer ahora, decidimos postergarla hasta mayo del próximo año. Pero la respuesta corta es, en principio, mayo del 2020. No, sin duda, porque esto se la van a pensar muchas respecto a la situación que puede ocurrir. Por lo tanto, es un tema complejo. Pero, perdón, senador, esa licitación
si ocurre el 2020, Es es para para- empezar a entregar energía el 2025. Y los contratos que empiezan a entregar del 2021 en adelante están eximidos de este mecanismo. Por lo tanto, no debiera tener efecto en las licitaciones futuras. Importante dejar aclarado esto porque es de las consultas que se hacen. Lo otro, en eso, presidente, creo que es importante también con la consulta que usted hizo respecto fundamentalmente a lo que es distribución, la rebaja de la ley, en el tema de la ley corta, porque eso sería un adicional y de alguna manera compensaría la posible alza de la parte de distribución. No sé si... Sí, nosotros eso- cuando hemos discutido esto, surgieron otras ideas recién en la conversación con los equipos técnicos, pero nuestro plan, como lo hemos dicho en esta comisión y lo vimos en la Cámara, es aprobar la ley corta, ojalá lo más pronto posible, y eso generaría una baja en el componente de la tarifa final, que es distribución, más que suficiente para compensar cualquier reajuste de IPC u otro reajuste que pueda tener ese componente, ese 20%, digamos. Pero Una pregunta adicional. La idea es que, en el fondo, esto que no se cobra hoy día sea cubierto por las propias generadoras, ya sea con sus propios recursos, caja, o con crédito, a baja tasa de interés. Pero no habría ningún interés asociado al adelantamiento del impacto de la rebaja de la generación, o habría algún interés asociado en la tarifa. si es que a fines del 2026, perdón, a fines del 2025, o sea, enero del 2026, no se han extinguido los saldos, recién a partir de ese momento se empezaría a devengar un interés que la tasa LIBOR, que es una tasa en dólares, más el riesgo país de Chile. ¿Y eso es Y cuánto? nuestras proyecciones son que debieran saldarse esos saldos, valga la redundancia, antes de esa fecha. Ya está bien, Pero si depende un así no poco del fuera, tipo de ¿cuánto cambio. es eso? ¿Qué porcentaje estamos hablando? Hoy Una día tasa la de interés LIBOR, no sé, una tasa muy baja, le podemos chequear, pero debe estar un 2%. Solo a partir de ese momento. del ¿no? saldo, solo respecto al saldo. Que hay en ese momento. O sea, no es que diga si pasamos esta línea empezamos a cobrar el primer día, sino que lo que quede pendiente a partir de ese momento empieza a vengar un 2%. O sea, Ya. la LIBOR de ese momento. Y al 2026, de haberse pagado todo el saldo, ¿se produce un acople entre generación y tarifa o se mantiene? O sea, las dos curvas se vuelven a juntar, digamos. O sea, la curva roja, que es la que verían los clientes, se vuelve al lugar donde hubiera estado si no hubiéramos hecho este mecanismo. O sea, si la tarifa se redujera en un 50%, perdón, la generación en un 50%, eso en el 70% del componente de generación debiera tener, Eso es lo que busca o sea, explicar 35%. este gráfico, que es medio complejo, pero sin este mecanismo los clientes se hubieran ido por aquí, ¿no es cierto? Por aquí Sí, sí. y hubieran bajado aquí. Este mecanismo lo que hace es los mantenemos aquí, ¿Ah? se acumula este saldo, se devuelve. Esto lo vamos a discutir ahora, porque si quieren en particular. Tengo que ir me están llamando al presupuesto un minutito. Ya. Lo que pasa es que vamos a esperar que Gostar se nos hará Gosti, porque queremos discutir ahora cuál es la metodología, si citamos una nueva sesión esta semana y cuándo nos veríamos hacer. Esta semana. Claro, 13. Difícil. Mañana. Podríamos. ¿Ah? Perdón. Tendría que ser paralelo a la sala. Para ir a la sala. Paralelo Ah, a pero la el senador sala, no, después no podría. el senador no hará. No la unanimidad. No la dio hoy día. Ya, vamos a suspender la sesión 5 minutos. Tratemos de, bueno,
Ya escuchamos al Ejecutivo. Entonces, ahora le vamos a pedir la palabra a los invitados. Entendemos que la Comisión Nacional de Energía y el Ejecutivo, o sea, el Ministerio, es una presentación conjunta. No sé si el el secretario ejecutivo, perdón, de la Comisión Nacional de Energía quiere agregar algo. Solo el ejemplo aquí que está hecho matemáticamente de cómo se congela una parte, ¿no? Ya, Entonces ahí se ve que la parte que en realidad se está congelando, su variación que se congela es cerca del 13%, ¿no? Pero no obstante el efecto abajo es que es un 9,2. perfecto. Las partes del 20 y del 10 es un ejemplo simplificado, ¿no? Pero para entender lo que se está haciendo en realidad, se está congelando la parte de generación, pero produce la congela a este momento del 9,2. Ya, pero mi pregunta significa que una cuenta que hoy día sale 100, que en septiembre estamos hablando del mismo consumo. Antes de salir a 100, va a salir 100 de nuevo. Eso, constante consumo. Estamos claros que si el Sí, consumo sí, aumenta o sí. disminuye, cambia la Lo cuenta. que sí- Una cuenta que con un consumo X salía 100 en septiembre, con esta ley, en noviembre el consumo X también va a costar exactamente 100. Sí, lo que va a pasar sí es que hay algunos de esos cargos, específicamente el de distribución, el que está en el tema del VAD, que tiene algunos reajustes menores por IPC mensuales. Entonces, las empresas distribuidoras van a seguir aplicando esos reajustes, en tanto no se haga todo el tema de VAD. Y esos reajustes son muy menores, pero seguirán a significar 0,5%, 1%. Pero esos reajustes no están dentro del 9.2 que ya se aplicó. No. Serían o sea, adicionales al 9.2 de sí. no medir esta ley. Sí. O van a ocurrir de todas maneras, sí. Perdón, para que quede claro, porque después con los medidores se hizo una serie de Sí, sí, preguntas, sí, por eso, el por Ejecutivo formó una serie Y de cosas algo y después similar, fue distinto. y ¿Ah? algo similar ¿Qué cosa? pasa. Ya, mire, mi pregunta es súper simple. O sea, No, pero porque nosotros tenemos que saber lo que informa el Ejecutivo al momento de votar. Una cuenta con consumo X sale 100. De no medir esta ley saldría en octubre 109,2. así es. Estos adicionales por distribución y transmisión estarían sobre ese 9,2, ¿cierto? Sí. Habrían ocurrido igual por arriba del 9,2. Perfecto, en los son meses adicionales. siguientes. Por tanto, si aprobamos esta ley, la cuenta con el consumo X sería 100 y podría aumentar por estos consumos adicionales, pero Exacto, perdón, por estos factores adicionales, pero que de todas maneras eran adicionales al 9,2. Así Está es. claro. O sea, Perfectamente. así manteniéndose constante todos los factores, para que se entienda bien la pregunta, es. manteniéndose constante todos los factores, la cuenta es 100 Sí. y sigue siendo 100. es. Sí. ¿Ya quedó claro eso que conste en acta? Porque después vienen aquí al Parlamento la Comisión Nacional de Energía, su secretario ejecutivo, José Venegas, nos informa Según ese cuadrito. que de mantenerse constante todos los factores, Y los consumos. todos los factores, todo eso es uno de los factores que determinan cuánto paga la gente, la cuenta no sufriría aumentos de aprobar esta ley. Mantenerse, y si no se mantiene, sube o baja. Sí, pero son otros factores, no los que aborda la ley, ni los que están considerados en el actual aumento. Ni los que están produciendo el 9,2, que son los más relevantes, ¿no? Factores ajenos al 9,2, eso es lo que está informando el Ejecutivo. ¿Ya? Después vamos a pedir vamos a pedir la opinión, le damos la palabra a todos los invitados, porque para ver si, para contestar opinión. Mire, le propongo que escuchemos para el otro invitado por si hubiera en este tema después una controversia. Lo que pasa es que yo tengo algunas preguntas para el gobierno y para los asesores y los expertos. Primero, ¿cuál es el espíritu de este proyecto? Esto es para parar una emergencia social. Por consiguiente, los clientes regulados domiciliarios son los que salieron a la calle a protestar. Y por lo tanto, lo que uno esperaría que el beneficio vaya a los que salieron a protestar. No estamos resolviendo otros problemas que pudiéramos resolver a futuro, para transparentar bien y separar las cosas. Porque aquí, en teoría, si tú, además del BT1, empiezan a incorporar otro, vamos a terminar votando por bajarle la tarifa a los supermercados, a las farmacias, y ahí genera un ruido. En segundo lugar, ¿quiénes aportan a este fondo? ¿No es cierto? Son todas las generadoras. Sí, por eso hay Pero tres la verdad, opciones. por esa razón, esa es mi pregunta. Estoy haciendo preguntas, nada más para situar los temas de discusión. Muchos pensamos que nos parece razonable
primer punto, porque los otros dos puntos había acuerdo. Yo entiendo que hay acuerdo los senadores y el Ejecutivo además sintió. Sobre el primer punto. El primer punto es el respecto de cómo... ¿de los PMGD? No, de los PMGD estamos de acuerdo con excluirlo. Respecto el primer punto es el punto parecido al que plantea el senador Elizalde, ¿no? Hay distintos diseños. Yo creo que es razonable, senador, si usted, presidente, lo estima razonable también, que oigamos todas las opiniones. Nosotros evaluamos los distintos escenarios, nos jugamos por uno en el proyecto de ley, pero estamos abiertos a cualquiera de los otros. Pero sugiero que la comisión, que es la que tiene que tomar la decisión, lo haga. Nosotros podemos darle nuestros comentarios una vez que hayamos oído las opiniones de todos. Ya, esperemos la ronda final para formar una opinión sobre eso, que además es la misma pregunta que hizo el senador Guillé en la última parte de su intervención, que es lo que estaría pendiente. ¿Cómo contribuyen? No, ya no estamos hablando de los excluidos, de los que están excluidos, que serán los autogeneradores y los PMGD, sino que los que estando incluidos, cómo contribuyen a este proceso y si es justo o no que los que están bajo el precio promedio contribuyen de la misma manera, etcétera. Eso lo vamos a ver. Entonces, después. Le damos la palabra ahora a el señor Ramón Galás. Gracias, presidente. Lo primero, mencionar o indicar que, en mi opinión, el proyecto de ley da respuesta a una preocupación ciudadana y, en ese sentido, me parece que es una muy buena iniciativa. Independiente de lo anterior, y luego he revisado el texto de manera muy exhaustiva, pero obviamente con la premura que ello implica, tenemos algunos comentarios que voy a pasar a exponer. Lo primero es que probablemente uno de los temas más relevantes se ha discutido ya, tanto en la presentación del ministro como del secretario ejecutivo, es cuál es el precio que en definitiva se está fijando o estabilizando en el largo plazo. Y el proyecto de ley habla de precio de energía. Y uno podría interpretar que el precio de energía se refiere solo a la componente de precio nudo promedio de energía o también a la componente precio nudo promedio de potencia. Si es uno o ambos, perdón, es uno de ellos, el primero de ellos, o son ambos, ¿verdad? Y de lo que entiendo de las presentaciones que se acaban de hacer, aparentemente estarían siendo los dos incluidos en el proyecto de ley. Sin embargo, creo que es importante dejarlo sumamente claro para evitar malas interpretaciones o interpretaciones no deseadas en el futuro. Eso es lo primero. El segundo elemento tiene que ver con que, también ya mencionado, nos estamos haciendo cargo con este proyecto de ley de congelar el 70% de la cuenta eléctrica, ¿ya? Y no se tocan otras componentes como son el valor agregado de distribución, la transmisión y el precio de potencia. Tal cual como se ha planteado aquí, si nosotros vamos a estar, y en nuestra opinión, si se va a hacer un esfuerzo a nivel de diseño de política pública para estabilizar en la cuenta de la luz, ¿verdad? Sería también importante hacerse cargo de lo que pasa con el tema del valor agregado de distribución, de transmisión y eventualmente de potencia. Eso también tiene que ver con que, según proyecciones de nosotros como empresa consultora, en los próximos meses vamos a ver alzas relacionadas con la variación del IPC y variaciones del tipo de cambio sobre el valor agregado de distribución y también sobre la tarifa del cargo único de transmisión, que va a tener un efecto y que obviamente eso va a verlo en su cuenta final la gente, y nos parece importante poner énfasis en esto o al menos tomar una decisión respecto de este punto. Tercer elemento que nos parece muy importante, también ya se ha planteado, tiene que ver con quienes asumen la postergación del pago y cómo concurren todos los generadores en este mecanismo de estabilización de precios. En nuestra opinión, el diseño debiera estar basado en quién es el causante del efecto, del resultado que el promedio de los precios esté por sobre un nivel esperado, que es el precio estabilizado que se va a fijar en base a lo que había a finales del mes.
no se van a ver tan perjudicadas las RNC pequeñas, dado que tienen mientras más chico es el fondo, menos van a tener que pagar. En tercer argumento que me gustaría plantear es que este mecanismo, si se implementa para todos los clientes regulados, cuestionaría la posibilidad de una ley larga, producto que el artículo 3 indica que todos los clientes sometidos a regulación de precios que quieran ser clientes libres tendrán que seguir pagando el peaje asociado al mecanismo de estabilización por la duración del mismo. Entonces, si queremos introducir competencia, queremos introducir comercializadores, queremos hacer la reforma larga del sector de distribución, creo que aplicarlo a todos los clientes regulados sería una señal poco positiva y iría en contra un poco de lo que estamos buscando. En cuarto punto, como muy bien dijo el señor Romero, hay experiencia en que esto solamente puede ser aplicado a los BT1, a los residenciales, como es el caso de la ley de equidad tarifaria, así que no creo que haya inconveniente en que solo lo apliquemos a ese sector. Y para cerrar, las empresas de distribución dan un pésimo servicio y eso todos los tenemos claro y efectivamente ahora es cuando tenemos que pedir que a las empresas de distribución también participen y apoyen de la propuesta, pedir que ellos mismos asuman un costo de la tarifa durante el periodo de duración del mecanismo, de manera tal de que ellos también sean responsables y se hagan cargo del mal servicio que entregan a la ciudadanía. En términos concretos y generales, valoro la iniciativa. Desafortunadamente el ministro no está, pero vale las gracias que el ministro y la comisión nos escuchó, porque hace mucho tiempo veníamos pidiendo
esos tipos de clientes para que después pueda hacer la mecánica de reversa, ¿no? Pero en modo alguno evita que esos clientes se vayan ni condicionan absolutamente de ninguna forma el tema del comercializador. Tenemos que definir cómo vamos a tramitar el proyecto, entendiendo que tenemos discusión inmediata, entonces Sí. una urgencia. Yo quisiera consultarle respecto a las consultas de que en vez que estén en UF estén en dólares. Me gustaría la respuesta del Ejecutivo al respecto. Yo entiendo que la versión del proyecto que entró está en dólares ya, ¿no? Hubo borradores anteriores que habíamos pensado UF, pero finalmente entró en dólares, ¿no? A los borradores. Ese saldo que se anota arriba, senador, en cada momento se dice cuánto debieron cobrar de acuerdo al contrato. Está en pesos, pero el saldo en dólares, eso es. Sí, la cuenta de los clientes se fija en pesos. Claro. Lo que pasa es que en cada momento se dice, bueno, esto es lo que los clientes van a pagar fijo en pesos. ¿Cuánto debieron pagar para pagar el 100% de los contratos? Esa diferencia se anota en una cuenta por cobrar para las compañías. En dólares. Y esa cuenta se anota en dólares. Eso es. Ya. En vez de en pesos. Entonces, para que entendamos bien, la cuenta queda estable en pesos y a contar del 2021 tienen las modificaciones del IPC. IPC, UF. sí, IPC, sí. O sea, y el saldo que se adelanta en su. Claro, que en es su- una en cuenta su por efecto, cobrar que es de una las cuenta por compañías. cobrar es en dólares. Está denominada en dólares. En dólares, perfecto. La deuda en dólares. Claro. ¿Se entiende? Pero la cuenta en pesos. Por lo tanto, la cuenta no tiene más modificaciones que el IPC a contar del 2021, independientemente del alza o la baja del dólar. Si el dólar baja, el saldo por cobrar disminuiría. Si el dólar sube, Exacto. aumentaría. Y porque eso hace se que paga en pesos. Y eso hace que el momento en el que las cuentas de los clientes empiecen a bajar se acelere o se retrase dependiendo de la evolución que tiene el dólar. Perfecto, quedó claro. Senadora Proboste. Presidente, a ver, varias cosas, como lo decía también el profesor Verdejo. Nosotros habíamos sostenido reuniones con el Ejecutivo antes que estallara esta crisis social y política en nuestro país, en aras a discutir respecto de la ley corta y el propósito de, al menos, no solo los parlamentarios de oposición, sino también de todos los miembros de esta comisión, era anticipar la discusión de la ley larga. Y en ese momento, efectivamente, se puso sobre la mesa la necesidad de establecer algún mecanismo de estabilización del precio de la luz y la posibilidad también, eventualmente, de evaluar una posibilidad de subsidio, tal como hoy día existe para las familias más vulnerables en el agua potable, utilizando la misma fórmula. Bueno, viene este estallido, finalmente se decide presentar este proyecto aparte. Sin embargo, nosotros, todos los miembros de esta comisión, le habíamos hecho un planteamiento formal al Ministerio en aras de poder mirar lo que hoy día ocurre en el sistema eléctrico de una forma mucho más integral, es decir, tener compromisos muy claros en materia de la ley larga y hoy día en la preocupación que aquí también han expresado algunos de nuestros invitados, el cómo la aprobación de esto a lo mejor nos retrasa el ingreso en la ley larga de mecanismos que se vean reflejados en la disminución de la cuenta de la luz, que es lo que finalmente a todos nosotros nos motiva y nos interesa en esta conversación. Yo creo, presidente, que dado que el Gobierno le ha puesto discusión inmediata, tenemos márgenes bien acotados de discusión de este proyecto de ley. Y hemos escuchado a algunos que espontáneamente se fueron hoy día autoconvocando y que nos ha permitido tener una mirada diferente más allá de lo que representa el Ejecutivo, autor de este proyecto de ley. Sin embargo, creo que es fundamental que nosotros podamos escuchar a Conadecus, porque el propósito, tal como aquí se ha señalado públicamente por parte del Ejecutivo, es impedir que las familias se vean afectadas por un alza que ya se ha señalado que viene. Y por lo tanto sería muy complejo para nosotros poder, más allá de la, insisto, discusión inmediata que le ha puesto el Gobierno y por lo tanto nos acorta los plazos de
de discusión que una ley finalmente no tuviera los impactos que esto por lo menos públicamente se dice que va a tener. Y lo digo porque ya el Parlamento la semana pasada, en medio de esta crisis, acogió de buena disposición la posibilidad de subsidiar el transporte público, a raíz de lo que había sido un compromiso también del propio presidente, tratando de dar respuesta. Claramente no fue acogida de esa forma a los conflictos que hoy día se viven, y el Parlamento también, en un ánimo de trabajar esto con celeridad, estuvo disponible. La Comisión de Hacienda le dio discusión inmediata, no sé si habrán recibido a alguien o no, pero se aprobó, nosotros lo aprobamos en la sala, y hoy día el reclamo ciudadano es que los 30 pesos bajaron a la tarifa del metro en la cuenta de horario punta, pero subieron 30 pesos en la tarifa del metro en la tarifa baja. Y está la fotografía de lo que costaba el precio antes de la movilización y hoy día después de la movilización. Entonces, claro, uno por más que se esfuerce pedagógica y didácticamente decirle a los ciudadanos, mire, nosotros no hemos aprobado alzas ni precios de las tarifas del metro, lo que este Parlamento ha aprobado un subsidio, y finalmente ha sido el Ejecutivo el que definió en que los 30 pesos que inicialmente dijo que iban a bajar, bajaron en la tarifa punta, pero la subieron en la tarifa baja en el metro. Entonces, lo que no nos puede pasar es que hoy día tengamos toda la disposición de apoyar una iniciativa y las cuentas de la luz sigan en alza en los próximos meses para las personas. Entonces, a nosotros nos parece interesante mirar cómo este mecanismo de estabilización se garantiza en que los beneficios lleguen efectivamente a los clientes regulados con la tarifa BT1, que son las tarifas residenciales, o también hacerlo extensivo a pequeñas empresas, los municipios a través de alumbrado público, etcétera, de garantizar en que hoy día esto no sea un desincentivo y que finalmente el costo de esta distribución lo paguen también quienes han hecho un esfuerzo de generar energía limpia, y en eso también tenemos experiencias, como por ejemplo lo que ha pasado con determinaciones de impuesto verde, en donde finalmente las generadoras limpias terminan pagando la contaminación de las generadoras que tienen más contaminación. Entonces, yo creo, presidente, que hay varios temas que el Ejecutivo tiene que despejar antes de la votación en particular. Si usted quiere, yo no tengo dificultad en que lo podamos aprobar en general, solamente en general en el día de hoy, que escuchemos con ADECUS, que veamos la posibilidad de ingresar indicaciones. La senadora, yo lo que entendí siempre, lo que votamos nosotros en la semana pasada, fue volver a los precios que tenía el metro antes. Y por lo tanto no es que hayan subido 30 pesos en los otros horarios, sino que se volvió a lo que correspondía, a lo que era antes. Eso me gustaría que se aclarara, porque no es que hayan subido, lo que pasa es que se volvió a la tarifa anterior. Y eso es la información que yo dispongo, pero creo que es un tema complejo. No es que la hayan subido, lo que pasa es que querían, el mal incentivo que se puso respecto a otra hora era bajarla en un momento, y eso en el fondo fue lo que se volvió. Yo eso quería... Estaba a 6.40 y ahora está a 6.70, el bajo. Eso solo... pero estaba a 6.40... Estaba a 6.40 sí, en el horario bajo del metro, claro, y ahora subió a 6.70. Con la nueva tarifa que se había puesto. Lo importante es que lo que hicimos fue justamente volver, y eso es lo que volvemos a lo que había antes. Bueno, creo que ese es un punto que no lo... Pero esa es la información que yo dispongo. En segundo lugar...
¿cómo se llama? De acera respecto del patio, con respecto al precio, ¿sí? Sí, perdón, le doy la palabra, un minuto, para que la precise. Señor presidente, la propuesta que nosotros hicimos, una de las propuestas, la más importante tal vez para nosotros, es el aspecto de la forma como que cada contrato enfrenta los costos que agrega. Estaba el tema que planteamos, que planteé yo, y que planteó el senador Quille y yo, que era que quién paga la cuenta dentro de las generadoras. ¿Cómo contribuyen? Entendiendo que nos parece que es injusto que todas contribuyan por igual, porque no son todas igualmente causantes del mayor precio, y que habría que distinguir entre las que están sobre el promedio, bajo el promedio, en fin, que hay que considerar una forma, y sobre todo que no genera un desincentivo para que las más caras y que por lo demás son más contaminantes terminen contribuyendo de la misma forma que las más baratas y que son energías renovables no convencionales. Entonces es un tema que planteó el senador Guillén en su pregunta. Y ahí el ministro dijo que había 3 fórmulas que tendríamos que trabajar en una fórmula. ¿Habría otro tema pendiente? Sí, quiero plantearle algo más de reglamento, presidente. Yo le propongo que pudiéramos suspender la sesión por un tiempo, trabajar con las indicaciones y votar en general y en particular después, más tarde. Y algo lo he conversado porque creo que ¿A qué hora quedamos citados? Usted resuelve, presidente. No, pero ¿a qué hora pueden ustedes? Vamos a suspender la sesión 5 minutos.